La Cacha, un lugar donde desaparece gente. Representa la ausencia que siempre tuve de mis viejos, porque es el lugar donde fueron secuestrados y finalmente asesinados. Una baldosa del piso de La Cacha. Fue como un lugar maldito, un lugar difícil de poder acceder. Las embarazadas que daban a luz no las volvían a ver acá, ni en este centro ni en ningún otro lugar. Soy periodista, soy padre, soy amigo. Soy hija de Adrián y de Susana. Y sobre todo soy hijo de una generación que fue diezmada. Tengo 3 hijos, estudié Derecho para poder meter en la cárcel a los responsables del secuestro de mis viejos. Es recontra válido nuestro testimonio. Soy Camilo Cagni. Soy Verónica Bogliano. Y esta puede ser parte de tu historia. Mi vieja se llamaba Nora Liliana Silvestri, vivía acá en La Plata. Mi viejo, Julio César Cagni, eran estudiantes los dos de la Facultad de Psicología, pero también eran militantes políticos. Y mis viejos tenían un kiosco en Diagonal 77, y ese kiosco, bueno, además de ser un sustento para la familia y de ser un ingreso económico, también era como una usina de información en un contexto político donde la ciudad de La Plata era una verdadera cacería, ¿no? En plena dictadura. En plena dictadura, en el año 76-77. Mi papá se llamaba Adrián Claudio Bogliano y mi mamá María Susana Leiva. Eran analistas de sistemas y militaban en la JP y en Montoneros también. ¿Y con quién te criaste? Bueno, el día que secuestraron a mis viejos, a mí y a mi hermana, la patota nos llevó a... Mis viejos vivían en Villa Alice, nos llevó hasta la casa de mi abuela en Citibel y nos dejó en la casa de mi abuela y fue finalmente quien nos crió. O sea, mi familia por parte de mi papá quedó diezmada en el año 77. Secuestraron primero a mi tío Jorge, después a mis viejos y también al principio se ha ido un tío, Guillermo, y también se fue mi tía Águeda a vivir al extranjero. Así que de 7 hermanos que tenían los Bogliano, quedaron 3 para la Navidad siguiente. Y acá es el mismo camino que estamos haciendo ahora en la entrada. Y pasaban esta barrera primero, Ajá. Viste que siempre dicen los detenidos. Sí. Es esta. Ah, ahí está, mirá. Y acá es donde los traían por un caminito que salía o desde el sótano, desde el primer piso, a los detenidos a torturarlos. Y esta era la casa donde se En torturaba. esta casa, sí. Y en otra época, hasta que empezaron a utilizar esto, en esta zona de acá, una casa rodante. Y lo que funcionó acá, en esa parte que todavía hay pasto, es donde estaban las embarazadas, que hubo muchísimas embarazadas aquí en La Cacha. Hay muchos nietos recuperados, los Gallardo Tolosa. Bueno, el nieto de Estela. Yo agradezco a Dios y a la vida este regalo a mi nieto y al nieto de todos, Guido. Esa construcción no estaba igual, ¿no? Pero acá derecho está, se ve, esa es la cárcel. Sí. Ese techito que está ahí es la cárcel. Se sabía que atrás de la cárcel de Olmos había un lugar donde se entrenaban perros, entonces como que más o menos mis viejos y en realidad la gente que estaba también detenidos con ellos tenía una noción de dónde podían llegar a estar. Los detenidos lo que podían observar primero es las bobinas de cobre que había acá adentro, que todavía estaban, y por eso identificaron que eran las antenas de Radio Provincia antes. Bueno, por los ruidos de un tren que escuchaban a lo lejos también. Cuando yo era muy chico, tenía 3, 4 años, tengo el recuerdo de que vino una sobreviviente a la casa de mis abuelos y esa fue la primera vez que se supo que mis viejos habían estado acá en La Cacha detenidos. ¿Qué representa este lugar en tu vida? Representa la ausencia que siempre tuve de mis viejos, porque es el lugar donde fueron secuestrados y finalmente asesinados. Pero representa también una victoria, porque a pesar de que durante la dictadura lo que hicieron destruir, tapar, se pudo encontrar este espacio, se pudo excavar y que ahora vaya a ser un espacio de memoria, es una victoria, ¿no? La agrupación Hijos realizó un acto denominado Escrache. Vamos a escrachar a un genocida. Si no hay justicia, hay escrache. Bueno, la agrupación Hijos fue como un antes y un después. Fue un madurar y fue
algo muy reparador y necesario para empezar a hablar, ¿no?, sobre lo que nos había pasado y para compartir esa historia tan trágica con pares. Cuando el Estado no estaba ahí para generar las respuestas de reparación, estábamos nosotros también reconstruyéndolas entre nosotros esta respuesta. Y somos hermanos, hermanas, para siempre, y gracias que existió la agrupación Hijos para poder revertir y de alguna manera darle un giro a esta historia que fue una historia trágica. Cuchaca, chavacha, siéntalo en el sillón fantasma. ¡Auxilio! ¡De allí no saldrán hasta que los convierta en fantasmas! Se llama La Cacha porque hace referencia a un personaje de García Ferré, la bruja Cachavacha, que todo lo que se le pasaba por adelante lo hacía desaparecer. Entonces, irónicamente, le pusieron a este lugar La Cacha, un lugar donde desaparece gente. Todos los nombres de los centros clandestinos se los pusieron los represores. Hay una anécdota también que contó mi viejo. Decía como que la política era una gran rueda y que en este momento ellos estaban abajo de la rueda, pero que en algún momento, con el paso del tiempo, esto se iba a dar vuelta. Esa historia, más allá de que ellos no estén vivos, iba a ser contada de otra manera, y fue un poco lo que pasó en estos últimos años, ¿no? Y hace poco me encontré con una compañera de la facultad y me dice, yo la primera vez que me enteré que hubo personas desaparecidas fue que me lo contaste vos, que tus viejos estaban desaparecidos y que vos estudiabas Derecho para poder meter en la cárcel a los responsables del genocidio. Y yo me acuerdo que yo te decía, pero no se puede. Y yo le dije, bueno, pero en algún momento se va a poder y tengo que estar preparada. Y en el año 2006 pedir perpetua para Echecolás fue necesario, ¿no?, que una hija de desaparecidos pidiera la condena para semejante represor en el primer juicio acá en La Plata y pedir la condena también para los responsables del secuestro de mi viejo y de mi vieja, también fue fundamental. Me parece que nosotros, como víctimas del terrorismo de Estado, somos piezas claves para seguir transmitiendo generación a generación esa memoria, pero sobre todo para seguir consolidando este sistema democrático. Lo importante de la memoria es poder conocerlo y poder saber identificar las cosas que se vuelven a repetir en la historia, ¿no? Es recontraválido nuestro testimonio. Soy Verónica Bogliano. Soy Camilo Cagni. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Sabés quién sos? ¿Sabés quién sos? ¿Sabés quién sos? ¿Sabés quién sos? ¿Sabés quién sos?